Bien, amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir en el espacio estelar, en el primero de los dos espacios estelares del día, a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Melanio, bienvenido. Buenos días, Uchi, a Edith y Javier, si no está en el panel, y a la teleaudiencia del día. Buenos días. Vamos a ver, ayer se reunió el comité político. Eh, Tú has sido una de las voces que ha dicho que después de los resultados electorales hay que hacer algo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y me gustaría saber si hoy en día tú ves factible que se hagan cuestionamientos, que se trate de hacer una renovación, que se analicen las causas de los resultados electorales. Eh, Así como tú has hablado, que han sido pocos, dicho sea de paso, los que han hecho esos planteamientos, ¿tú piensas que dentro del partido hay mucha gente que piensa así? Sí, efectivamente, y sobre todo hay todo un movimiento al interior del partido de que podamos examinar las causas eficientes que nos sacó del poder y al mismo tiempo aplicar los correctivos, sobre todo mandando una señal a la población que después de 4 periodos de gobierno consecutivos es necesario hacer un alto, ver aquellos aspectos donde nosotros entregamos al pueblo y a la sociedad dominicana realizaciones importantes, tangibles, no solamente ya en términos materiales, sino también en términos institucionales, y también donde cometimos errores, donde se cayó en conductas y sobre todo con vista a mejorar y superar esa situación. En el día de ayer el comité político se reunió, el propósito era una reunión extendida y que fue suspendida o cesada por el tema del toque de queda, que como ustedes saben los fines de semana comienza a las 5 de la tarde y continuaremos entonces el próximo domingo. Pero innegablemente que estamos abocados a serios desafíos que tenemos por delante. Ayer comenzamos a abordar el tema de la evaluación de las elecciones del 2020 y también abordar los primeros, digamos, el marco general en el que vamos a celebrar nuestro 9º Congreso. Al mismo tiempo también se conoció el informe de la comisión que se reunió con el presidente Abinader y su equipo. Escuchamos los planteamientos y más adelante se tomarán decisiones al respecto, sobre todo en materia de la solicitud que hizo el presidente Abinader de que va a generar un espacio de discusión y búsqueda de consenso en el marco del Consejo Económico y Social, básicamente en 3 áreas: en el área de la pandemia propiamente dicho, en el área de la salud, en el área de la educación por la importancia que tiene poder continuar con el ciclo escolar de los estudiantes dominicanos, y en materia de la reapertura y recuperación económica. Al mismo tiempo, ayer conocimos del despojo de que fuimos objeto durante este periodo de la transición y inicio de las nuevas autoridades, de 2 diputaciones, específicamente en la circunscripción 3 de la provincia de San Cristóbal y en Barahona. Y la declaración que se sirvió ayer no son de Temístocles Montaz, por oír tu comentario, Uchi, son declaraciones avaladas por el comité político porque entendemos que fueron decisiones extemporáneas, graciosas y que de alguna manera violentaron la ley y el reglamento de la Junta Central Electoral, que había ya entregado certificados a estos dos legisladores. De manera que tomamos decisiones con un espíritu de cuerpo. Está en proceso todavía el tema que me pregunta de la evaluación de nuestra participación en las elecciones y la salida del poder, y naturalmente seguir avanzando en la organización de nuestro 9º Congreso. Señor Paredes, está el tema que usted menciona con respecto al Tribunal Superior Electoral, pero antes de ir a este tema, recupero la pregunta de Uchi Lora sobre la evaluación que están haciendo ustedes.
Si usted entra a Google y pone renuncia después de perder las elecciones, vamos a encontrar muchísimos dirigentes políticos de partidos de toda América Latina, de Europa, que cuando pierden un proceso electoral, los que encabezan los partidos suelen renunciar. Dicen, me pongo al lado para que sean otros miembros del partido los que de ahora en adelante sigan. Aquí en República Dominicana no es muy usual, pero ese comité político se mantiene exactamente igual. ¿Cree usted que está en capacidad verdadera de gestionar los cambios cuando ha sido el mismo que ha conducido durante todo el tiempo al Partido de la Liberación Dominicana? ¿No se analiza la posibilidad de que alguien eche un poquito al lado? Así es, Edith, y lamentablemente es parte de nuestra debilidad democrática. Históricamente, yo recuerdo, vengo de la escuela de Bosch, yo señalaba precisamente que en las democracias desarrolladas, cuando se producía un acontecimiento de un líder político o una dirección política sufrían derrotas, pues esas direcciones políticas resignaban a los puestos. Pasó con Tony Blair en Gran Bretaña, pero recientemente y con el lamentable suceso del puerto de Beirut, nosotros vimos a todo un gabinete que renunció, resignó sus puestos porque se entendía que hubo descuido del gobierno del Líbano manteniendo esos explosivos en el debido cuidado en aquellos almacenes. ¿En el PLD no lo hará nadie? ¿En el PLD de República Dominicana no lo hará nadie? Naturalmente, Edith, no es solamente el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo infidencia de que cuando venía Felipe González al país y después de 20 años veía los mismos rostros al frente de los partidos, decía, pero ¿cómo es que aquí no cambian? Es una cultura dominicana que yo espero que en algún momento comencemos a trascender. Aquí la gente aspira hasta que respire. Y eso pienso que ha sido una de las causas que llevó incluso a la división del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que yo he sido crítico, yo planteé la reacción del partido en estos 20 años, no se había producido, tenemos un partido que ha estado represado y esta es una brillante oportunidad y comenzamos a verlo ayer de una transformación, una refundación de nuestro partido partiendo de una renovación que vaya desde los cimientos mismos de la organización. Es una discusión porque también hay que tomar en cuenta que tú no puedes aplicar tierra arrasada. Hay una experiencia acumulada, hay un legado que tiene que ser aprovechado. No podemos caer en la anarquía de que se van todos. O sea, yo pienso que hay que combinar lo mejor de lo viejo con lo más maduro, lo más acabado de lo nuevo. Y justamente en esa dirección irán las discusiones en el seno de nuestro partido. Melanio, en el PLD, esa permanencia implica una política hereditaria, cosa que también practica el PRM y lo practica el Partido Reformista y los demás partidos grandes. Y es que es hereditario. Los candidatos a diputados son hijos de los dirigentes, muchos de ellos. En fin, son como dinastías dentro del partido. Ahí se prometió, lo prometió Leonel Fernández, lo prometió, no lo proclamó, que el PLD era una fábrica de presidentes. Y resulta que esa fábrica nada más ha tenido 2 productos, que son los mismos. Y el que salió nuevo por imposibilidad de que fuera uno de los otros 2, entonces impusieron al que menos parecía al que menos condiciones tenía, al extremo de que era un candidato que no podía hablar. Y no podía hablar por 2 motivos. Porque no tenía la preparación y porque también estaba impedido de responder cuestionamientos. Entonces, eso, ¿cómo cayó? Y sobre todo, ¿cómo cae ahora después de la derrota? Fíjate, Uchi, que en tu introducción de la pregunta hay una aparente contradicción, porque justamente hemos dicho que ser una fábrica de presidentes, todos debíamos tener oportunidad de aspirar. En mi caso, ustedes recordarán
que yo no fui aliado al sector de Medina ni al sector de Leonel. Yo presenté el 14 de agosto del año pasado una candidatura independiente y decía que era la tercera vía. Y efectivamente alcancé el tercer lugar, muy distante de los dos punteros que tenían prácticamente años, en el caso del presidente Fernández, aspirando, y en el caso de Gonzalo Castillo, avalado en toda una estructura interna muy fuerte. Pero fui y honrosamente me contaron los votos y yo quedé en tercer lugar en esa contienda. Pero precisamente hay que comenzar a romper fuentes, y la candidatura de Gonzalo Castillo, que debo decir, en beneficio de él, Uchi, Edith, que no pudo desarrollar todo su potencial. El Gonzalo Castillo, que comenzó como precandidato del PLD a las primarias del 6 de octubre, no fue el mismo que terminó siendo el candidato el 5 de julio. Yo, que no conocí, aún siendo fundador del partido, no conocía a Gonzalo Castillo al interior del partido en términos de ser un dirigente destacado. Sin embargo, lo acompañé durante la campaña y pude ver un crecimiento en él, de una persona que, si bien no es lo que todo espera, el líder que conceptualiza, el líder que está en el Olimpo, era una persona pragmática, es una persona que fue exitoso, ha sido exitoso en el sector privado y que tenía las respuestas concretas y precisas ante determinados desafíos. El sector privado combinado con el público. Sí, bueno, pero antes de él ser ministro, ya él tenía una empresa. Y él responderá, Uchi, yo sé que hay muchos cuestionamientos, fortuna en términos de la riqueza que acumulan determinados actores en el país, particularmente en mi partido, pero una de las cosas que ayer vio el comité político de la organización, primero, es decir, bueno, no estamos en disposición de colaborar, y en la excepcionalidad de la pandemia, la buena voluntad de todos tiene que primar hombro, porque es una situación dura. Sabemos que el nuevo gobierno ha asumido en unas condiciones muy difíciles, y el fracaso del gobierno es fracaso de la sociedad dominicana. No podemos atacar las iniciativas, todo lo contrario, debemos contribuir a que sean iniciativas que nos ayuden a conjurar la pandemia, a recuperar la vuelta al ciclo escolar de los alumnos, a ir abriendo poco a poco la economía, pero eso tiene que ser bajo un ambiente de respeto. No podemos nosotros colaborar con las autoridades en medio de denuncias cada semana en rueda de prensa que no son responsables. Si usted tiene un expediente, y yo aquí comulgo con él, si usted tiene un expediente contra un funcionario, instruméntelo y sométalo a la Procuraduría General de la República. He sido lo que saludé la designación de Miriam Germán como procuradora, porque es una persona íntegra y conocedora del derecho, y que seguro que no va a caer en el populismo penal, sino que va a respetar el debido proceso. Todo el que cometió dolo, todo el que cometió una falta, pues tiene que responder. Y eso ayer se manejó en el comité político, de que cada funcionario responda, como lo hizo Margarita Cedeño y el personal que le acompañaba en la dirección del programa en tu casa, que respondieron de inmediato. La tregua que ha otorgado el Partido de Liberación Dominicana no implica que se haga multas, y que cuando hayan acusaciones específicas contra un funcionario o una entidad del pasado gobierno, tenga que responder ante la imputación y ante la sociedad dominicana. Usted ha señalado, señor Paredes, a la magistrada Miriam Germán, dice, bueno, es una magistrada íntegra, independiente, incluso ha mostrado su confianza en lo que ella puede hacer, pero recordemos que fue el partido del cual usted es parte, que le sacó de la Suprema Corte de Justicia en una situación que duró de forma permanente hasta su designación ahora. Fue la Procuraduría General de la República el órgano que mayor atención obtuvo de la ciudadanía a ver a quién designaban. Primero preguntarle si usted no comparte entonces lo que ocurrió en ese momento, ya que la califica de íntegra, lo que ocurrió en ese momento con la magistrada Miriam Germán, si lo califica como un error, y a la luz de lo que ha acontecido, si considera también es uno de los aspectos, y cuáles otros tendría que llevaron al PLD a la situación de derrota. Tú me conoces, Edith, y yo he sido crítico de decisiones de mi partido, y yo entiendo que contra la magistrada Miriam Germán se cometió un atropello, e incluso dentro del partido
no todos comulgamos con esa decisión. Se tomó esa decisión. Y aprovecho para decir también, cuando Uche en su comentario analizaba el desempeño de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, que ese Tribunal Superior Electoral lo designó la administración Medina. Ese Tribunal Superior Electoral, si representa una mejoría, si se cualificó respecto al anterior, fue una decisión que se tomó en un consejo de la magistratura que dominaba plenamente el gobierno del presidente Medina. De manera que tenemos que ver todo con sus matices. Si recibieron presión en un momento dado, también la rechazamos. Quien está aquí conoce muy bien. Yo acudí hace un par de años a ese Tribunal Superior Electoral cuando el PLD era dirigido por Leonel Fernández y Danilo Medina, y se dictó una sentencia que yo entendí complaciente con el poder, y la acepté, porque uno va a los tribunales, expone su punto de vista, y uno tiene ganancia de causa o pierde eso. Y en ese caso quiero decir entonces que las últimas decisiones que tomó ese Tribunal Superior Electoral respecto al tema de las diputaciones fueron unas resoluciones, una sentencia graciosa al poder, porque todo el mundo sabe que hay una recomposición de fuerzas y naturalmente hay jueces que legítimamente o no aspiran a mantenerse en los puestos o ir a ocupar otras posiciones. Es parte de la debilidad de nuestra democracia. Pero insisto, Edith, yo no tengo temor en reconocer errores. Lo que se cometió con Miriam Germán fue un error por parte del anterior Procurador General de la República. Yo diría que es verdad que fue un error, pero fue mucho más que un error. Yo hablé de atropello. Perpetrado por el Procurador General del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero con la presencia del presidente de la República, no olvidemos que el Consejo estaba ahí el presidente, obviamente. Pero bueno... Aquí cada quien tendrá que hacer sus reparos y sus explicaciones históricas. Sí quiero señalar que en el caso del procurador y otras autoridades, ellos tendrán que defender sus actuaciones. Yo respondo aquí bajo el espíritu de cuerpo de las decisiones que se tomó dentro del Partido de la Liberación Dominicana, correctas o incorrectas. Por eso siempre he tenido un espíritu crítico y entiendo que si en algún momento un actor político tiene que pedir perdón ante la población, tiene que hacerlo. Yo creo que eso no le resta a ningún líder político. Lo hizo el Papa Francisco. El Papa Francisco pidió perdón al mundo por las gestiones de pedofilia en que cayeron muchos de los obispos. Entonces, yo no tengo ningún reparo en que nuestro partido, nuestros dirigentes, si en algún momento cometieron un error o se cometió un atropello, puedan reconocerlo públicamente. Bueno, pues muchas gracias. A Melanio Paredes por aceptar nuestra invitación y participar exponiendo sus puntos de vista acerca del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Melanio. Y regresamos con Bautista Rojas Gómez, senador de la Fuerza del Pueblo. En un momento.